Link video, https://3ux.youtube.com/watch_v signo igual K7CL36GP44G. Tietingan, a young woman el pedan elderly man by providing as el terforimon a rainy night the next days CWAS socket by de SMS from the bank. Tietin TVN, una joven ayudó a un anciano proporcionándolo un refugio en una noche lluviosa. Al día siguiente quedó en impacto por el SMS del banco. En otro país ganándose la vida sin preocuparse por el bienestar de su hija dada su confianza en la guía de su abuela. Cuando Natalie tenía 7 años su abuela trabajaba como directora de la escuela coincidentemente donde Natalie asistía. La niña no sabía el paradero de su abuelo ya que su abuela mencionó su larga ausencia de comprensión de que sus padres necesitan trabajar en el extranjero. Natalie se abstuvo de hacer preguntas innecesarias sobre su regreso. Su abuela se enorgullecía de la ayuda de Natalie consciente del anhelo de su nieta por sus padres. Desafortunadamente cuando Natalie cumplió 14 años la tragedia golpeó a sus padres. Fallecieron en un simple accidente mientras regresaba a casa. La pérdida fue un golpe inimaginable para la adolescente dejándola casi sin sonrisas. La anticipación del regreso de sus padres ya no le alegraba el corazón. Además, la salud de su abuela se deterioró significativamente debido al incidente, lo que llevó a Natalie a cuidarla lo mejor que pudo. A medida que pasaban los años y Natalie se graduaba de la escuela secundaria, carecía de planes concretos para seguir estudiando su aspiración. Natalie se topó con un anuncio intrigante de un curso de maquillaje y el concepto la atrajo y lo abrazó profundamente. Niuaveno Natalie se embarcó en un viaje para convertirse en maquilladora. Cuando cumplió 25 años, germinó en ella la idea de mudarse a la ciudad capital. Al principio dudaba debido a la frágil salud de su abuela. Natalie luchó con la decisión de mudarse, sin embargo, su abuela fue sabia y comprensiva como siempre. La animó a explorar más allá de los límites de su ciudad. No te preocupes por mí. Yo lo lograré. Es hora de que labras tu camino. Imagina tu futuro y crea una vida para ti. Su abuela insistió perpetuamente dando un excelente ejemplo a su nieta incluso en sus momentos más débiles. Momentos después de mucha contemplación y de garantizar la capacidad de su abuela para cuidar de sí misma, Natalie se despidió de su ciudad natal y partió en busca de una vida más prometedora. Rápidamente consiguió un apartamento adecuado y finalmente consiguió un trabajo en uno de los prestigiosos salones de belleza de la capital. A su debido tiempo cultivó su clientela y fue testigo de un ascenso constante en su carrera. Sin embargo, en asuntos de su vida personal, Natalie se encontró en un bucle repetitivo inmerso en su adorado trabajo y descuidando inadvertidamente las perspectivas de conexiones románticas. Las visitas regulares de fin de semana a su abuela seguían siendo una rutina apreciada. Sin embargo, un día lluvioso, mientras regresaba a casa de una de esas visitas, el destino intervino. El auto de Natalie sufrió un pinchazo a solo unos kilómetros de su residencia. Angustiada y molesta por este obstáculo inesperado, Natalie sintió que una ola de frustración la envolvía, desplegó su paraguas, salió para inspeccionar el neumático y notó un tornillo autorroscante que sobresalía al extraerlo. Intentó reanudar su viaje, solo para darse cuenta de que no podía seguir conduciendo debido al daño encaramado. De vuelta en su auto, Natalie reflexionó sobre sus opciones. Aunque estaba equipada con una llanta de refacción en el maletero, no tenía la habilidad para cambiarla y buscó orientación en Internet. Natalie miró diligentemente varios vídeos instructivos y decidió superar este obstáculo. Decidió intentar cambiar la rueda. Tiró ella misma saliendo de su auto. Natalie sacó la llanta de refacción del maletero solo para darse cuenta de su situación, carecía de las herramientas necesarias. Fue en ese momento que un hombre desconocido pasó y al notar la angustia de Natalie se sintió obligado a ofrecer su ayuda para detenerse y se acercó a Natalie. Con un cálido saludo ofreciendo su ayuda, sorprendida por lo inesperado, Natalie se giró para encontrarse con la mirada de la figura que se acercaba. El hombre se mantuvo erguido y exudaba una sensación de seguridad que momentáneamente la dejó sin palabras al intentar articular su situación. Un poco como una muñeca desarmada en presencia de esta extraña. Sorprendida por su estado de nerviosismo, el hombre rápidamente regresó a su elegante SUV negro estacionado cerca. Después de un breve intervalo reapareció equipado para cambiarla llanta. Mientras comenzaba con la tarea, Natalie sostenía un paraguas para protegerlo de la lluvia esencial, asegurándose de que permanezca relativamente seco durante todo el endeavour. Al completar el cambio de llantas, el hombre hizo los preparativos para partir. Natalie, agradecida por su ayuda, rápidamente recuperó su bolso del auto decidida a expresar su gratitud. Por favor, espere un segundo, gritó atrapando. Depende de él, ¿cómo puedo pagarte? Me salvaste. El hombre con una sonrisa amable rechazó cualquier noción de pago. Aclaró que te ayudé porque lo necesitabas. No por ninguna recompensa. Confundida por esta respuesta, Natalie reflexionó sobre una forma adecuada de transmitir su agradecimiento. ¿Hay alguna manera? ¿Puedo agradecerte?, preguntó, su evidente confusión. Tal vez si pudieras compartir tu número de teléfono, esa sería la mejor forma de gratitud. El hombre sugirió un destello de interés brillando en sus ojos.
bolso pasándoselo. Tu nombre es Natalie, una maquilladora. El hombre comentó leyendo la tarjeta. Me aseguraré de despedirte con eso. El extraño se despide dejando a Natalie parada bajo la lluvia completamente aturdida por el encuentro inesperado y el giro de los acontecimientos que se había desarrollado. Al recuperar sus sentidos, la mente de Natalie se obsesionó con el extraño que había acudido en su ayuda. Perdido en un lis, se encontró planeando todo un futuro en torno a este salvador sin nombre. Aunque el encuentro parecía haber transcurrido apenas unos momentos, Natalie ya había tejido escenarios elaborados con este hombre en el centro. Consumida por sus pensamientos presuntuosos, sintió un tinte de vergüenza por sus fantasías audaces. A pesar de sus esfuerzos por desterrar los pensamientos sobre él incluso mientras dormía, Natalie permaneció atada a su teléfono ansiosa por no perder una llamada del hombre enigmático. Sin embargo, cada vez que pasaban los días 1, 2, 3 su teléfono permanece en silencio dejando a Natalie envuelta en una ola de decepción. Incapaz de soportar el peso de su desilusión, buscó consuelo sumergiéndose en las tareas domésticas en la casa de su abuela. Por la noche, aprovechando la oportunidad de su inminente día libre para abordar las tareas acumuladas dejadas por su abuela enferma, Natalie se dedicó a las tareas que tenía entre manos. La fatiga finalmente le concedió un sueño reparador, sin darse cuenta de la preocupación silenciosa de su abuela por su estado de soltería, especialmente cuando Natalie se acercaba a la noche siguiente. Cuando tenía 30 años, Natalie regresó a la bulliciosa capital y fue recibida por nubes siniestras que se cernían sobre su cabeza mientras maniobraba hacia el camino de entrada. Su atención se centró en un anciano sentado en un banco soportando la llegada de la lluvia con un abrigo exiguo que su naturaleza empática no podía. No la dejé pasar sin preguntar, acercándose al hombre. Natalie le preguntó sobre su soledad. En una noche tan triste, el anciano reveló su situación. Sin teléfono y sin poder recordar el número de su familia, se resignó a esperar su llegada a la mañana siguiente. Conmovido por su situación, Natalie no podía dejar al anciano ante este dilema. Con simpatía, ella le ofreció refugio para pasar la noche en su casa y le tendió una mano sin dudarlo, a pesar de los persistentes intentos de Natalie de proporcionar refugio al anciano. Que al menos pasara la noche en su auto mirando a Natalie con un dejo de melancolía. El anciano finalmente cedió movido por su seriedad. Con un movimiento de cabeza de reproche, Natalie llevó al hombre a su auto entregándole las llaves y recuperando una almohada del baúl para su comodidad. Agradecido por su amabilidad, el anciano aceptó sus provisiones mientras Natalie partía hacia su casa. Su mente nada tranquila albergaba un deseo abrumador de convencer al hombre de buscar refugio en su departamento, pero su inquebrantable negativa la abandonó. Sintiéndose inquieta y afligida por la preocupación, Natalie reunió té para la cena y una manta caliente. Los reunió en un contenedor antes de regresar al auto, insistiendo en que al menos aprovechara estas comodidades. Le confió al hombre las provisiones y le pidió que dejara las llaves en su buzón. Si él se fue antes de que ella despertara, el sueño la evadió durante horas interrumpidas por frecuentes viajes a la ventana para ver cómo estaba el anciano mientras la noche transcurría en silencio. Si su número estaba vinculado a su cuenta bancaria, una consulta que inicialmente despertó sospechas y molestia, lo que la llevó a desconectar rápidamente la llamada, descartándola como una posible estafa, procedió a continuar con su rutina matutina. Momentos después, un mensaje del banco apareció en la pantalla de su teléfono indicando se había depositado una suma sorprendentemente grande en su cuenta. Natalie, teñida y asombrada, contó los ceros con incredulidad al verificar la transferencia a través de su aplicación de banca móvil. Impulsada por el desconcierto, Natalie corrió a la sucursal bancaria más cercana en busca de una aclaración sobre la ganancia inesperada que el personal del banco, sin embargo, solo pudo divulgar el nombre del remitente. Dejó a Natalie lidiando con curiosidad y una miríada de preguntas sin respuesta. Atrás el número. La voz al otro lado de la línea confirmó la transferencia de dinero atribuyéndola a un gesto de gratitud por la ayuda que Natalie brindó al padre de la persona que llamó el día anterior, estupefacta por este giro inesperado de los acontecimientos. Natalie descartó la idea de merecer un regalo tan significativo. Sum insistió en que no percibía sus acciones como excepcionales. Buscando claridad, preguntó sobre el nombre del anciano y se enteró de que era David Miller. Esta revelación tocó una fibra sensible dentro de Natalie. El nombre resonó en su abuelo, quien había desaparecido misteriosamente hace muchos años. En la avalancha de sorpresas y coincidencias la abrumaron, obligándola a creer que una narrativa oculta yacía bajo la superficie. Su intuición se vio aguijoneada por la curiosidad cuando el hombre le propuso una reunión para resolver la situación en persona. Natalie accedió. 3 días después, se embarcó en un viaje a su ciudad, donde los familiares de Miller la recibieron calurosamente en la estación de tren y la acompañaron a una opulenta mansión, un sitio que solo había presenciado en la televisión al cruzar el umbral. Fue recibida por el mismo anciano que afectuosamente se refirió a ella como su nieta. Sorprendido por esta revelación, Natalie estaba sin palabras. Al sentir su desconcierto, el anciano explicó que había cambiado su licencia de conducir en el automóvil, lo que revelaba su verdadera identidad. Además, comentó el sorprendente parecido que tenía con su padre en una confesión sincera y reveló la historia entre ellos.
Y la abuela de Natalie, una historia marcada por su infidelidad que llevó a su divorcio mucho antes del nacimiento de Natalie. En secreto hasta ahora, mientras el anciano compartía su sincera historia, las lágrimas corrían por su rostro curtido, se maravilló de la improbable coincidencia que había llevado a su fortuito encuentro, abrumado por la emoción, expresó su profunda alegría al volver a conectarse con Natalie y lamentó el tiempo que tomó para encontrarla en la historia desplegada, tejiendo un tapiz de conexiones familiares que Natalie nunca había sondeado a través de las palabras de su abuelo, captó la extensa red de parientes de la que formaba parte y se dio cuenta de su deseo perdurable de reconciliarse con su abuela. Su conversación duró horas atravesando las intrincadas capas de historia familiar y emociones sentidas en medio de su sincero intercambio. El teléfono de Natalie interrumpió repentinamente una llamada del extraño que la había ayudado con él. Pinchazo, había extraviado su tarjeta de presentación y expresó una profunda preocupación. Afortunadamente, un colega en el salón de belleza había acudido en su ayuda para brindarle con sus datos de contacto. Aliviada de saber de su salvador, Natalie entendió la razón detrás de su prolongado silencio, aliviando cualquier preocupación o duda que persistiera dentro de ella con cada paso. La vida parecía mejorar. Natalie, ahora abrazando una nueva sensación de optimismo, reconoció el poder de la esperanza y la fe, reconoció la importancia de fomentar una perspectiva optimista, creer en lo milagroso y confiar en un plan superior orquestado por una fuerza benévola. Esta comprensión le infundió un sentido de gratitud y resiliencia a medida que comenzó a apreciar el poder transformador de positividad en la configuración del viaje de su vida. Pasemos a la siguiente historia similar a esta. Ángela era una madre soltera que criaba sola a su hijo pequeño. Embarazo inesperado. Morgan la arrojó cruelmente a la calle expresando sus intenciones de casarse con otra mujer. Su explicación fue contundente: he conocido a otra persona y quiero casarme con ella. Ángela intentó razonar con él, pero sus esfuerzos fueron recibidos con desprecio. ¿Quién crees? Saldrás de mi casa y regresarás a tu dormitorio. ¿Planeabas aprovecharte de mí? Ibas a hacer pasar al hijo de otro hombre como mío. Lo sé todo. Mi madre te vio con tu amante. Morgan acusó a Ángela, que estaba atónita y horrorizada por la decisión de Morgan. Cambio drástico en su comportamiento. Ella había conocido que él era gentil y amable y este comportamiento estaba completamente fuera de lugar con solo unas pocas posesiones. Ángela dejó sintiéndose completamente disgustada, como si la hubieran manchado de pies a cabeza mientras bajaba las escaleras que encontró. La madre de Morgan, la señora Brown, quien la miró con desdén, los labios apretados con disgusto sin una palabra de saludo. La señora Brown se hizo a un lado, permitió que Ángela pasara y continuó su camino. Se instó a Ángela a buscar una vivienda alternativa y abandonar el dormitorio. Desesperada, revisó los anuncios de la ciudad hasta que encontró un lugar adecuado y una oportunidad con un anciano solitario que necesitaba una enfermera residente. Al llegar a la dirección especificada, el anciano aceptó ofrecer refugio a Ángela y su hijo, pero les proporcionó la habitación más pequeña disponible durante más de 2 años. Ella se dedicó a cuidar al hombre postrado en cama que la atendía a sus necesidades y al mismo tiempo cuidaba a su hijo, lo que exigía una inmensa cantidad de energía. Ella lo alimentaba, lo ayudaba con su higiene, le administraba sus medicamentos y al mismo tiempo se aseguraba de que su hijo recibiera la atención que necesitaba tras el fallecimiento del anciano a quien Ángela había cuidado diligentemente. Ella orquestó un funeral digno. Afortunadamente, la previsión del hombre al ahorrar dinero de antemano alivió la carga financiera de los gastos del funeral mientras Ángela se preparaba para mudarse del apartamento que había compartido con el anciano. Anticipó la llegada de posibles herederos fieles a sus expectativas. Llegó una mañana con el timbre anunciaba la presencia de visitantes inesperados. Sin embargo, las noticias que traían parecían demasiado buenas para ser verdad, sorprendiendo a Ángela hasta el punto de incredulidad. El generoso anciano, sin que ella lo supiera, había nombrado a Ángela como su único aire, otorgándole a su devota enfermera el mismo apartamento que ella tenía ocupada. Aunque el momento preciso de este gesto seguía siendo un misterio, una vecina, la señora Williams, una amiga cercana del difunto, reveló que este legado había ocurrido aproximadamente 6 meses después de que Ángela se mudara con él. Abrumada por la alegría, Ángela no pudo contener las lágrimas ante esto. Un giro inesperado de la fortuna. Con el tiempo Sam comenzó su viaje en el jardín de infantes, mientras que Ángela consiguió un puesto en una fábrica de costura. Durante mucho tiempo había anhelado disfrutar de la libertad de moldear su futuro y el de Sam. Sin embargo, un giro repentino de los acontecimientos interrumpió esta nueva tranquilidad. Una noche fatídica, Ángela fue atacada por un dolor insoportable en su abdomen que la incapacitó hasta el punto de apenas poder pedir ayuda. Al reconocer la gravedad de su condición, Ángela llamó a una ambulancia, pero sus vecinos estaban inexplicablemente ausentes en un intento desesperado por recibir ayuda. Buscó ayuda en un rostro familiar, un joven llamado Douglas, a quien había visto alrededor del edificio agarrando su brazo. Explicando su terrible situación y la necesidad de que alguien cuide a su hijo Sam, abrumado por el dolor, Ángela instó a Douglas a que la acompañara a su apartamento, donde se desplomó en agonía aferrándose a la esperanza de recibir atención médica urgente.
por favor quédese con él, aquí está mi número de teléfono. Angela instó a entregar después de revisar su información de contacto antes de que llegara el equipo de paramédicos, mientras los servicios de emergencia evaluaban a la mujer enferma. La transportaron rápidamente al hospital para recibir atención inmediata y la dejaron sola en el apartamento de la mujer con un niño pequeño. Douglas sintió una sensación de desconcierto y luchó por comprender qué pasos a continuación en el cuidado del niño. Tomándose un momento para ordenar sus pensamientos, Douglas revisó al niño que dormía pacíficamente en su habitación, satisfecho de que el niño dormía profundamente, se acomodó en el sofá de la sala y finalmente se quedó dormido en la quietud de la noche. Morning Light despertó a Douglas y sintió una pequeña mano frotando su manga. Señor, ¿quién es usted? ¿Dónde está mi mamá?, le preguntó a un niño pequeño con un pijama adorable. Hola, eres Sam, ¿verdad? Soy Douglas, tu mamá se enfermó anoche y me pidió que cuidarte. Douglas explicó tratando de satisfacer las preocupaciones del niño. ¿Y no vamos a ir al jardín de infantes?, preguntó Sam. Douglas se sintió un poco perplejo al darse cuenta de que buscar consejo de la madre del niño sería el curso de acción más sabio. Le guiñó un ojo a Sam. Vayamos a ver a tu madre y averigüemos qué hacer a continuación. Por cierto, ¿dónde está tú papá? Está perdido en algún lugar. El niño se encogió de hombros. Dice mamá, dice que nunca ha estado aquí, pero sé que eso no es cierto. Espero que me encuentre algún día. Por cierto, ¿estamos desayunando? Mamá siempre me da dulces, jugo y helado para el desayuno. Douglas se rió del descaro de Sam y lo levantó y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno una vez que terminaron la mañana comida. Douglas tomó la decisión de llamar a su lugar de trabajo informándoles que no podría venir ese día. Posteriormente marcó el número de Angela para preguntar sobre su paradero y se sintió aliviado al descubrir que ella estaba en el hospital. Angela había sido operada durante la noche y ahora se estaba recuperando en la sala, agradecida de saber que su hijo estaba a salvo. Un poco más tarde Douglas y Sam se dirigieron al hospital para visitar a Angela. Nervioso que comencé a tocar todas las puertas y solo la tuya se abrió. No, fui yo quien estaba desorientado, se rió entre dientes Douglas. Imagina que estoy dormido tranquilamente sin molestar a nadie y de repente suena el timbre y me llevas a algún lado. Douglas se rió y Angela sonrió tímidamente mientras conversaban durante otra media hora. Justo antes de irse, Angela le informó a Douglas sobre la ubicación del jardín de infantes y donde vivía la señorita Williams cuando Douglas y Sam se fueron. Angela permaneció allí tumbada contemplando la bondad y la bondad presentes en el mundo por la noche después de jugar con Sam y darle de comer. Douglas le leyó al niño un cuento de hadas y lo acostó. Luego, en la cocina para tomar el té, se dio cuenta de que había puesto su teléfono en silencio desde la noche anterior. Al mirar la pantalla, notó numerosas llamadas perdidas y mensajes de su prometido. Roxy. Douglas le devolvió la llamada y ella inmediatamente lo colmó de acusaciones, llorando y poniéndose histérico, sospechando de infidelidad a pesar de sus intentos de explicarle. Roxy se negó a escuchar y colgó abruptamente, dejando a Douglas sintiéndose culpable. Se suponía que asistirían al estreno de una nueva película ese día, pero se le había escapado. Decidió visitar a Roxy al día siguiente y disculparse. Douglas no pudo seguir a la mañana siguiente. Él y Sam casi llegaron tarde al jardín de infantes. Durante varios días, una noche, mientras se dirigía a casa con el niño, Douglas notó las luces encendidas y extraña el apartamento de Williams, indicando su regreso de la casa de verano. Se detuvo afuera de su apartamento a punto de tocar el timbre, pero después de un breve momento de pensarlo se sorprendió al dirigirse hacia. En cambio, en el apartamento de Angela, 4 días Roxy no se había comunicado con Douglas y él había dejado de llamarla principalmente porque cuidar al niño consumía todo su tiempo libre, por lo que pasó una semana entera sin ningún contacto. Un sábado por la mañana, mientras Douglas y Sam todavía estaban dormidos, el timbre de la puerta resonó a través de la casa. Angela se paró en el umbral sorprendida. ¿No ha llegado Williams? Y aún así preguntó. No sé, no la he visto. Douglas respondió sintiéndose perplejo. Lo hemos logrado bien, su hijo es realmente increíble, por favor entre. Pondré la tetera a hervir, tomemos un poco de té, dijo Angela cálidamente, observando con una sonrisa mientras Douglas maniobraba hábilmente alrededor de su cocina, presenciando su comodidad. Angela sintió un dejo de placer al darse cuenta de la observación de Angela. Un poco acostumbrado al lugar, casi como si fuera mío, mientras Angela acompañaba a Douglas fuera de su apartamento, inesperadamente se encontraron con Roxy en las escaleras. Ella había llegado para reconciliarse con su prometido. Sin embargo, al verlo salir del apartamento de otra mujer en pijama, Roxy rápidamente se acercó entregando una bofetada punzante antes de salir furioso y avergonzado por la desagradable escena. En la ventana Angela esperó en las escaleras para hablar. Después de un poco de esfuerzo logró explicarle la situación a Roxy, quien había venido para terminar definitivamente las cosas con Douglas y devolverle el anillo. 1 hora después llegaron Roxy y Douglas para visitar a Angela. El ambiente se llenó de alegría mientras Roxy extendió con entusiasmo una invitación a su boda. Sin embargo, Douglas parecía notablemente abatido por alguna razón desconocida, agradeciendo a Roxy por la invitación. Angela rechazó, citando su estado postoperatorio del fin de semana en los días siguientes.
Angela no vio ni a Roxy ni a Douglas, entonces, como era de esperar, sonó el timbre, lo que provocó que su corazón latiera. Revoloteó con sorpresa al abrir la puerta y se sorprendió al encontrar a su ex suegra parada en el umbral. ¿Una conexión fallida de una relación pasada? Angela quedó sorprendida por la mirada inquisitiva de la señora Brown cuando entró en la habitación. Atónita, Angela permaneció sin palabras en respuesta. A las preguntas de la señorita Graham Brown vine a ver a mi padre. ¿Dónde está el dueño de este apartamento? La señora Brown, recuperándose de su sorpresa inicial, comenzó a alzar la voz. Él todos estos años no lo heredarás. Al escuchar esta noticia, la mujer, claramente no afectada por el fallecimiento de su padre, estalló en ira lanzando maldiciones a Angela, amenazando con exponer lo que ella percibía como acciones engañosas de Angela. Ella salió furiosa, decidida a reclamar su supuesto sentimiento de herencia. Angela, injustamente atacada y difamada, se encontró una vez más enfrentando un duro juicio. Más tarde esa noche, su exprometido Morgan apareció afirmando su reclamo de vivir en el apartamento y exigiendo su desalojo. No, no puedes quedarte aquí. Angela afirmó con calma. Morgan, enfurecido, intentó golpearla, pero antes de que pudiera, Douglas entró sigilosamente al apartamento e intervino rápidamente, expulsó a Morgan por la fuerza, advirtiéndole que nunca regresara o le causara problemas a Angela. Me aseguraré de que te arrepientas si te acercas a ella nuevamente. Douglas amenazó antes de regresar al apartamento, recogió a Sam, su hijo, en un cálido abrazo. Hola amigo, te extrañé mucho, ¿eres realmente mi papá? Sam preguntó por qué murió. Sí, lo soy. Lo sabía mamá, te dije que papá nos encontraría. Sam exclamó preocupado por Roxy. Angela cuestionó a Douglas qué pasa con Roxy. Ella seguirá adelante, pero quiero estar contigo, ¿te casarías conmigo? Douglas le propuso matrimonio. Angela asintió con una sonrisa radiante iluminando su rostro. Douglas abrazó a ella y Sam sintieron una fuerte sensación de alivio de que finalmente él había regresado a casa.